Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos siguiendo la reflexión y las enseñanzas, lo que se llama en el Perec 23, los hay, que es realmente se traduce al hebreo y no es hay, es huy. Incluso en los cantos hebreos, no sé si han escuchado muchos de ustedes que hacen bueno, pues esa es la palabra de ahí. Bueno, estamos en, ¿qué decía yo? En el 27, y dice así: hay de vosotros los soferín y perushín, hipócritas que sois comparables a sepulcros pintados de blanco, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, mas por dentro estáis llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros exteriormente, delante de los hombres, dais la apariencia de ser sadiquín, mas por dentro estáis llenos de hipocresía y no guardáis la Torah. ¡Qué cosas! Que estaba fuerte nuestro maestro, a veces uno piensa que los reproches son malos. Bueno, pues aquí están los reproches del maestro, y que prácticamente no se detenían. Y te voy a decir, no se los decía en la espalda, se los decía de frente. Ahí estaban y allí se los decía. Y entonces, el reproche es algo muy importante. Hemos aprendido de nuestros maestros que el reproche tiene como propósito, y deberá tener siempre como propósito, que haya un cambio, que haya una advertencia, que haya una reflexión, que haya una rectificación, incluso una teshuvá. Y esto es lo que buscaba nuestro santo maestro. Pero por el otro lado también advertir, enseñar a los discípulos a que no cayeran en esos mismos errores. Te voy a decir que es fácil caer en esto, y por eso se tiene que vivir de una manera honesta. Y una de las cosas importantes que nos ayuda precisamente a poder vivir honestamente es a hacer nuestros los valores de la Torah. No dejarnos arrastrar por las simplezas o por aquellas cosas que nosotros hacemos y que no tienen ningún valor, sino entender que lo que hacemos para el Eterno tiene un valor eterno para todos, y tomarlos con demasiada seriedad. Yo diría, no encuentro la palabra, pero la realidad es que uno tiene que asirse a una seriedad tan extraordinaria, que nuestros sabios nos enseñan acerca de esta seriedad dos vertientes: una, el temor a Hashem, y el amor a Hashem. Y son las dos vías, solamente estas dos vías, las que nos hacen que verdaderamente respetemos al Eterno y que realmente vivamos los mandamientos de Hashem. Y consecuentemente, cuando vemos a estos perushim y a los soferim, que son reprochados por nuestros santos maestros, desde luego que ellos no tenían ni temor ni amor a Dios. Como ha expresado nuestro maestro, el fondo de todo esto era solamente un legalismo, el hacer las cosas por hacer. Pero de ahí tenemos que aprender, al final del día, ¿qué hacemos? El orar tiene un fondo, o más bien una cara, pero la realidad es que todo lo que hagamos, como dice nuestros libros, lo debemos hacer pensando en el Eterno, en agradarlo, en honrarlo. Y si esta es nuestra convicción, todo lo vamos a tomar con mucha seriedad, es decir, lo haremos con temor y con amor. Y por esto es que nuestro santo maestro reprochaba y escuchaban sus discípulos, porque ellos tendrían que aprender, tendrían que entender que las prácticas que había en ese momento y que habían dejado de lado la esencialidad de la Torah, el amor y el temor a Hashem, esto causaba un estrago extraordinario, fuerte, muy fuerte,
en la vida del pueblo y lo alejaba de una manera terrible de su creador y especialmente el Dios con que se tenía el pacto. El pueblo de Israel asumía que por el hecho de ser pueblo ya tenía todo las bendiciones y todas las promesas y todo, mas nuestro Santo Maestro dijo: espérense, no es así. Si se vive bien, el Eterno lo sabe. Como acabamos de rezar, Él escudriña las cosas, Él escucha las cosas y Él reprende a la gente. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo y conoce todo. Luego entonces conoce nuestros corazones y ciertamente esto es lo que quiere Hashem de nosotros. Y cuando nuestro Santo Maestro está reprochando a estos hombres, ¿y quién los estaba reprochando? Al final del día, por el principio de jurisprudencia. Realmente el que estaba reprochando era Hashem. Y entonces debemos entender que cuando nosotros escuchamos la palabra y nos está instando a hacer cambios o nos está hablando a nuestro corazón, el Yetzer Hará muchas veces salta como chinampín en el comal, como decimos coloquialmente. ¿Por qué? Porque se incomoda. Y si se incomoda es porque hay algo que tenemos que quitar en nuestro corazón. Y ciertamente es algo que tenemos dos actitudes: uno, molestarnos, o dos, tomarlo con mucha humildad y decir: pues sí es cierto, tengo que hacer cambio en mi vida. Si el Eterno lo está diciendo, tengo que hacer cambio en mi vida. Pero si el Eterno mira que yo estoy bien, aunque estemos bien, siempre hay algo que mejorar. Aunque estemos bien y caminando con el Eterno, siempre hay que mejorar. A veces cada uno en la conformidad dice: bueno, pues sí, yo sí amo al Eterno y sí tengo temor de Dios. Espérate. Si nosotros tomamos esa actitud, ya estamos mal, porque eso es orgullo. Mas la persona humilde acepta en su corazón que siempre hay que mejorar. Siempre hay que mejorar. Y eso es el punto esencial en todo, aún en los reproches que nuestro Santo Maestro da a estos grupos de los Oferim y los Perushim. De una manera importante, apuntando también a la exhortación a los Talmidim, que escuchaban las enseñanzas y los reproches que hacía contra estos grupos. Ciertamente hay cambios que tenemos que hacer y debemos fortalecer nuestro corazón y nuestra alma. Lo hizo en su momento Moshe Rabbeinu, lo hizo en su momento también los profetas, lo habían hecho, habían instado al pueblo. Ciertamente tenemos el ejemplo de nuestro pueblo, precisamente que en un determinado momento, aun cuando escuchaban la palabra de Hashem, ponían los oídos sordos y su corazón, bien lo decían ellos, duro como piedra, y luego añadían: duros de cerviz. ¿Por qué? Porque aún cuando veían las cosas, no sé qué, pues no se arrepentían, lo tomaban como aquel que no es para mí, y pues vino el desastre. ¿Por qué creen que fue destruido el primer templo? Nada, porque se le ocurrió a Hashem. Porque recuerden que la causa de todas las causas es el Eterno. Pero también determinemos o pensemos claramente de que las cosas que pasan también nosotros las generamos por nuestros hechos, por nuestras acciones. Entonces hay una consecuencia. Y los profetas hablaron mucho al pueblo de Israel, incluso antes de la destrucción del primer templo. ¿Y qué decir de la destrucción del segundo templo? Pues también a las cosas andaban mal. Al Mesías los rechazaron. Y esto pues no se iba a quedar nada más así. Habría de tener una señal fuerte, muy fuerte, profética, y como la unción nuestro Santo Maestro también en su momento, que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, esto es algo que nosotros debemos entender. Porque, bueno, ¿qué viene a colación la destrucción del primero y segundo templo?
Pues que básicamente ahí era donde se daba la conexión entre el pueblo y el Eterno, quien es bendito. Que se destruyó y estaba mandando una señal al pueblo de Israel, diciendo que era necesario que hicieran una rectificación grande, muy grande, porque las cosas no estaban bien. Hay veces que se ve que está lloviendo, no pasa nada, no pasa nada. Claro que está pasando, y uno debe ser sensible a las disposiciones del Eterno. Y si hay cosas que pasan, tenemos que estar meditando y reflexionando por qué están pasando. Preguntarle al Eterno que nos ilumine, que nos ayude a poder entender en qué áreas o de qué manera yo puedo mejorar mi vida. Porque al final del día, esos reproches tenían como propósito no solamente advertir al pueblo, en este caso sus talmidín de Yeshua en el momento histórico, pero también muy especialmente sacar a aquellos que estaban mal. No era nada más, como diríamos coloquialmente, echar chirletas, no, sino tenía el propósito de instar el corazón del hombre para que hiciera una rectificación. Y eso es lo que el Eterno hace constantemente. Incluso hemos estado viendo estas últimas parashot donde una y otra vez Moshe Rabbeinu, siendo que ya va a retirarse con sus padres, tiene el anhelo de su corazón de que el pueblo pueda dejar marcado una marca de temor y de amor al Eterno, de tal manera que no se aparte. Desgraciadamente pues se dan muchas cosas y lo sabemos históricamente, pero él se tenía que empeñar porque amaba al pueblo. Moshe amaba al pueblo, pero el pueblo, como todos a veces, nosotros tenemos y ponemos un corazón duro y nos separamos muchas veces de las grandes verdades que el Eterno nos da. Y esto es algo importante porque dependiendo de cómo lo recibe uno, y lo primero antes de decir que es para fulano, no, lo primero que decimos es para mí, y yo lo tengo que aceptar, y si hay algo que tengo que rectificar, lo rectifico, y si hay que evaluar o reevaluar mi vida, lo tengo que hacer con toda humildad delante del Eterno. No podemos ir diciendo, no, yo estoy bien. Nadie está bien, todos tenemos que mejorar. Y si nosotros tenemos esa mentalidad, entonces tenemos una mentalidad de hombres y mujeres humildes que aceptan la palabra y que reciben la palabra para hacer cambios sustanciales en su vida. Mis amados, que el Eterno nos ayude ciertamente, y nos ayuda por medio de los reproches que hace a estos Soferim y Perushim, pero también nos deja un sabor en la boca de anhelo, de cambio, de transformación, y sobre todo en estos días a donde estamos enfilándonos para Rosh Hashanah, que sea la voluntad del Eterno prepararnos y que entreguemos buenas cuentas, a lo mejor al final del año, en estos días de final de año, podamos decirle al Eterno, pues sí, me equivoqué, cometí errores, pequé delante de ti, y ¿sabes qué? Quiero ser un mejor hombre, quiero ser una mejor mujer. Que el Eterno te dé magnífico día y que pienses y reflexiones verdaderamente, y que tu corazón se apegue de una manera importante al Eterno, es el anhelo de nuestro corazón. Shalom, shalom.